hablando de cuánto cuestan los insumos médicos para cuidarse, porque esto seguramente tendría que haber pasado. Lo cierto es que es todo lo contrario, que el alcohol en gel, que los guantes, que los tapabocas, que los barbijos, llámelo como le llame, bueno, son insumos de primerísima necesidad hoy, que no nos pueden faltar bajo ningún punto y que es, no solo un imponderable tenerlo, sino también, bueno, ver el costo, ¿no? El precio de cada uno de los mismos. Había cuenta también de, recordemos, cuánto sufrimos en algún punto con cierto faltante de alcoholes en gel, con cuánto se había inflado el precio ante la demanda. Bueno, son estas cuestiones pandémicas que parecía que le íbamos a dejar de lado en algún momento, pero que todo lo contrario sucede ante la situación que estamos planteando. Marce, estás allí en Farmacia Gracia, adelante. Muchísimas gracias, Javi. Sí, seguir hablando de elementos de protección personal, totalmente coincidimos, ¿no? Aquellos móviles que veníamos con la misma interlocutora, con Jessica Pérsico, aquí en Farmacia Gracia, la sucursal de calle Belgrano, para hablar que a 160 días de la pandemia seguimos hablando de lo mismo y también de diferentes precios y diferentes alternativas, porque claro está, los elementos de bioseguridad han venido aumentando y creciendo conforme ha seguido estando la pandemia entre nosotros como tema verdaderamente recurrente. Jessica, gracias por recibirnos y aquí tenemos de todo. Te armé un poquito de todo, entonces, sí, para ir viendo todos los elementos que tenemos que tener en cuenta. Bueno, elementos que hay que tener en cuenta que tienen diferentes calidades, diferentes precios. Sí, ¿querés que te comente un poquito? Por favor. Dale. Bueno, mira, tenemos la parte de guantes que tenés en caja cerrada, los de látex te salen 883. Pero, bueno, tenés los de nitrilo, que son los que más usan, que vienen de color, entonces, bueno, por ahí son un poco más estéticos. ¿Cuántas unidades vienen? Vienen 50 parcitos. Y estos no se pueden vender por unidad, pero los de látex sí te salen 30 pesos más o menos, el parcito. Bien, perfecto. Después tenemos, si bien los guantes no son los más apropiados, pero bueno, por ahí si se usan, siempre teniendo en cuenta de hacer el lavado de manos y todo sobre el par de guantes y hacerlo lo más desechable posible. Bueno, estos elementos de seguridad que han ido creciendo en cuanto, digamos, no digo en función de precios, sino en función de demanda, ¿no? De demanda, que antes, bueno, no se recomendaba, ahora dicen que, bueno, por algún motivo si lo quiere usar que lo use, pero la otra situación está en que, bueno, sí, es el que más ha sufrido un poco de aumento son los guantes. Se ha notado ese cambio, digamos. La lógica, mayor demanda, sí, en el guante. Crecimiento del precio. Sí, no tanto en los otros como en el alcohol y en el barbijo y todo eso, pero en los guantes sí se notó como una diferencia en cuanto al monto. Bueno, y ya se pasó la etapa de la fiebre, digo, porque en función de eso, digamos, en junio, en julio, por ahí fueron los meses, digamos, donde más venta o más requerimiento hubo, o sigue siendo estable la venta. ¿Cómo es la venta de este tipo de artículos de bioseguridad, para decirlo de alguna manera? No, gracias a Dios fue continua, por una cuestión de que quiere decir que la gente siguió teniendo esa misma precaución, digamos, que no cesó y se mantienen todo el tiempo, te preguntan, el tema es asesorar, cómo usarlos y todo, cómo hacer la rotación de los productos. Y con el tema de bioseguridad y todo es muy necesario. Por suerte la gente se siguió con la protección misma. Jessy, pasamos de los guantes ahora, ¿a qué artículo? Barbijos. Barbijos. Si te parece, en los barbijos tenemos los quirúrgicos que son descartables, que bueno, en realidad son todos tapabocas, ¿sí? Te salen 50 pesos y después tenés también los de friselina, que son un poco más duritos, también 50 pesos. Esos sí son lavables, no al uso de uno de neopren, por ejemplo. Y el de neopren lo que tiene que es más cobertor también, más práctico, más liviano, y está aproximadamente en 200 pesos. Y mayor durabilidad también. Claro. Tenés de adulto y de niño. Bueno, igualmente, tanto adultos como niños, 200 pesos neopren. Exacto, sí. Después tenemos lo que es alcohol en gel. Tenemos en tamaños chicos, que es como para cartera o en el uso del día, digamos, te salen 80 pesos. Después tenés otro un poquito más grande, 225. Los que vienen de cartera, que son por unidad, monodosis, 150. Y tenemos en promoción el de medio, que generalmente lo llevan más lo de comercio, y te sale 150. Después vienen otros más prácticos, que son en aerosol, y te salen 200.
Después vienen también, sacaron ahora nuevos, los de alcohol al 70 en spray. Tenés de 130 y de medio litro 230 más o menos. Sí, Javi, te escucho. No, pregúntale a Jessica cómo ha sido el movimiento en estas últimas semanas, donde ha habido más casos, donde bueno, vemos que los comercios por ahí reducen algunos sus ventas, la gente sale menos. ¿Cómo ha sido el movimiento en la farmacia en los últimos días? Nos preguntan en estudios cómo ha sido el movimiento estos días, digamos, donde se ha incrementado exponencialmente la cantidad de casos de coronavirus en la ciudad. Sí, ha mermado un poco y se ha potenciado la parte, digamos, por teléfono, pero mucha gente sí continúa viniendo con el tema más despaciado, los focos, digamos, pero sí, no hay mucha disminución de gente. Modalidad web, ya sea, digamos, por diferentes vías o WhatsApp, digamos, las ventas siguen estando presentes, sí, como los primeros días, digamos, donde estábamos aislados. Sí, la verdad que, bueno, la empresa incorporó la parte virtual, que están las chicas muy bien a full, entonces, bueno, se da otro servicio más, que la gente se está incorporando de a poco, como fue todo de golpe, viste que también hay mucha gente que no se acostumbra, lo cual se está acostumbrando, es mucho más práctico. Y sí, bueno, esa es la parte, digamos, inclusive hay muchos que, bueno, son de cada sucursal y se sienten más cómodos o te quieren consultar, y tenemos también la parte del teléfono, que también asesoramos y lo mandamos con cadete. Jessica, mucho se habla por estos días del plano médico de que hoy es todo COVID, es decir, digamos, por ahí el que tiene que atenderse por otras patologías encuentra los turnos muy lejos. ¿Notás en la farmacia por allí hasta una automedicación diferente a otras épocas donde la automedicación ha crecido mucho? No, vos sabés que en este caso es lo que hablamos con mis compañeros. Sí notamos eso, que bajó mucho esa automedicación por suerte, ¿no? De decir, bueno, no es que te vienen y te dicen, qué sé yo, antes de esta altura los antigripales era algo normal. Ya la gente no lo usa solo y siempre hay, como está la parte virtual también de los médicos, siempre nos se acercan con la receta ahora. Afortunadamente han aumentado más los controles, en definitiva. Exacto, sí. Marce. Notamos desde eso, desde el punto de farmacia. Y la persona que viene y te hace la consulta o algo, generalmente es porque tiene dudas con respecto a otra cosa, no es que tenga temperatura. Y bueno, nosotros, por ejemplo, si lo que hacemos es asesorar en cuanto a qué síntomas son, preguntamos todo el tiempo para no enmascarar nada, que es lo más importante. Sí, Javi, te escucho. No, primero, y el paneo que hace Andrés, que es excelente. ¿Cuánta gente grande vemos que está en la farmacia, que está yendo? Que bueno, a lo mejor por ahí no debería o podría hacerlo de otra manera. Y después, el término de los aumentos de precio, y más creo que Jessica hizo un poco de referencia al inicio, pero si lo puede recordar, si esto ha sido así, si desde marzo aquí, tanto alcoholes en gel y demás se han mantenido en el precio, han subido, han bajado. Nos preguntan en estudios, bueno, desde marzo hasta acá, ¿cómo ha sido el aumento de precios por así con alcohol en gel o estos mismos elementos que estábamos viendo? No, vos sabés que más o menos se ha mantenido y se ha incorporado marcas que antes teníamos ese inconveniente con respecto a muy poca variedad. Ahora sí, entonces está la variedad con el precio. ¿Hay stock también? Sí, stock también. Y sí, bueno, van según cómo sea más masivo, por eso te digo, por ahí fue un poco falta de guantes y después cuando llegaron con precios diferentes. Se trató de conseguir las marcas más económicas, pero bueno, ya habían aumentado bastante. Eso es en el que más notamos. En los otros, como tenés otra variedad, tenés otras marcas, otras presentaciones, tenés una opción más barata para dar también. Javi, ¿alguna requisitoria más? No, agradecer a Jessica, como siempre, muy amable para charlar con nosotros y para darnos un panorama extenso de lo que es la situación, pero me sorprende, te digo, Marce, la verdad, la cantidad de gente mayor adulta que está comprando. No porque vaya a comprar, sino porque en el momento en el que estamos, claro. Bueno, llama la atención, ¿no? Para frenar un poco la circulación de los adultos mayores. Pero bueno, sí, también es bastante fuerte la presencia. Listo, Marce, gracias. Abrazo grande, muy amables. Bien, allí desde una de las sucursales clásicas que tiene Farmacia Gracia, en este panorama que hacemos, ¿no? Amplio,
en un montón de situaciones que, bueno, ya han sido tan comunes a nosotros ahora, ¿no? Los alcoholes en gel, los tapabocas, los barbijos, alcoholes en gel, en spray, en aerosol, bueno, con todas las modalidades y con todas las variantes, bueno, que llegaron para quedarse, ¿no? Y que hace 5 para 6 meses que venimos hablando de lo mismo y que seguiremos hablando de lo mismo seguramente en un buen tiempo. La cuestión de los precios, cuánto se inflaron en su momento, después más o menos se estabilizó todo. Recuerden el faltante que había de alcoholes en gel, lo caro que vendían el fraquito de 2.50, bueno, como siempre había algunos aprovechadores de estas situaciones. Bueno, es un poco la historia de siempre.